que nada agradecer a Carlos Revilla, al instituto, ¿no? Por darnos esta oportunidad de hacer un taller tan importante. Sobre todo, más allá del tema científico, personal, por un tema social y la importancia que tiene el poder identificarnos un poco con el tema de la medicina acá complementaria, alternativa, ya sea como lo queramos llamar, y quizás disminuir las brechas que hay entre la ciencia y lo que significa la medicina. Bueno, ya yo me presenté. He tomado como una definición para presentar acá, una definición usada en Estados Unidos, en el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria, parte del instituto que tienen ellos Nacional de Salud. Quizás porque, bueno, Estados Unidos pues quizás es la parte de la medicina que más desarrolla investigación. Este es un instituto científico en realidad, y la definición que nos brinda de la medicina alternativa y complementaria sería el conjunto diverso de sistemas, prácticas médicas, productos médicos y de atención en salud que no se consideran parte de la medicina convencional. Acá partimos ya con una negación, ¿no? Simplemente estamos dividiendo lo que es la medicina convencional de la medicina alternativa. Simplemente ponen como definición lo que no es convencional. Quizás la Organización Mundial de la Salud, en su estrategia mundial entre 2002 y 2005, nos brinda una definición muy parecida, quizás no usando una negación. Nos dice que es el conjunto diverso de prácticas, enfoques, conocimientos que usan hierbas, terapias manuales, energéticas para conseguir el bienestar de la salud y también poder diagnosticar y tratar a partir de ello. Este Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de Estados Unidos tiene ya 10 años como tal, con ese nombre, en realidad es más antiguo, y menciona diferentes estudios en los que me llama mucho la atención cómo al pasar los años el uso de la medicina alternativa ha aumentado significativamente en toda la población. Uno de esos estudios es el estudio de Eisenberg et al, que lo pueden encontrar en la revista JAMA, Revista Científica, y hicieron una investigación entre 1990 y 1997 en la que vieron un incremento significativo en el uso pues, de diferentes terapias, ¿no? Usaron un rango de 16 terapias y por lo menos en el uso de una a lo largo del último año. Y bueno, están los porcentajes, se lo pueden buscar también en internet. Generalmente cuando la medicina alternativa las medicinas no convencionales se usan solas, las suelen llamar alternativas. Cuando ya se están complementando, usando junto a la medicina convencional, ahí es que adoptan el término de medicina complementaria. Y lo que ellos definen como medicina integrativa sería el combinar terapias formales y de medicina complementaria y alternativa, pero que ya tienen un sustento científico de alta calidad sobre la seguridad y la eficacia. Ellos lo clasifican, las terapias de medicina alternativa y complementaria, en estos 5 grupos bastante amplios. En realidad no es una clasificación para mí 100% ideal. Se puede confundir, quizás algunas terapias van a estar presentes en más de uno de los grupos, pero más o menos para dar un orden las han clasificado en 5. La primera, que son los sistemas médicos alternativos, es importante recalcar que son sistemas médicos alternativos en los cuales se encuentran los orientales, o sea, los no occidentales, como la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica, ¿no? Que son las más antiguas, las más reconocidas en todo el mundo, las más aceptadas. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento teórico y práctico a la vez, y tienen dentro de su forma de sus conocimientos, tienen diagnóstico propio y tratamiento propio. No se basan en tratamientos de otras medicinas ni diagnósticos de otras medicinas. Tienen su propio sistema diagnóstico, tratamiento, teórico y práctico. Son súper completos. Lo que serían los occidentales vendría a ser la medicina naturopática, la medicina natural, la naturopatía y la homeopatía, dentro de los sistemas médicos alternativos. Lo que son los enfoques sobre la mente-cuerpo son terapias, técnicas que usan la mente para influir en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que vendría a ser la meditación, el yoga, el qigong, diferentes prácticas.
Las terapias biológicas ya incluyen el uso de diferentes de hierbas o de vitaminas, cosas naturales, minerales para curar. Por ejemplo, pues sería el uso de la megadosis de la vitamina C, vendría a ser parte de una terapia, la clasificación de las terapias biológicas. Lo que son métodos de manipulación y basados en el cuerpo, como dice el nombre, usan pues mucho lo que son las manos, lo que vendría a ser terapias formales como la osteopatía o la fisioterapia, y quizás las no formales como serían la reflexología, ¿no? O los masajes. Y por último, las terapias sobre la base energética, que el centro lo clasifica en dos tipos, ¿no? Las de biocampo, que son las que usan la energía de la persona, como el Reiki, por ejemplo, y las que son bioelectromagnéticas, que usan algún aparato que crea energía y a partir de eso poder, de cierta manera, diagnosticar y curar a la persona. Esa es la clasificación general. Bueno, Carla aparte me pidió que hablara un poco sobre algunos principios de la práctica de la medicina alternativa complementaria que se aplican para diferentes técnicas terapias. Podríamos empezar diciendo que el ser humano debe ser consciente de su interrelación consigo mismo, con su entorno y con la naturaleza. Eso es uno de los principios. Es un todo, por lo que el enfoque de la atención al usuario, generalmente en medicina alternativa complementaria, es integral, holístico. La interrelación profesional de la salud del usuario debe ser óptima, ¿no? Con calidez. Saber el concepto del médico interno, ¿no? Que todo el ser humano tiene capacidad de respuesta frente a una intervención de los Hipócrates. El responsable directo de la conservación de la salud es el propio usuario, no solo el terapeuta como se cree en la medicina convencional. El profesional de la salud tiene la responsabilidad y el deber de educar, guiar, orientar y estimular a conservarla y promoverla. Esto es parte de la OMS. Se debe utilizar la formación a fin de asegurar que los proveedores de la medicina alternativa y complementaria y los médicos alopáticos o convencionales comprendan y aprecien cómo se complementan los cuidados sanitarios y de especie. Los profesionales deben contribuir al manejo de las terapias y procedimientos en medicina alternativa y complementaria con criterios de calidad, seguridad, eficiencia, accesibilidad, bajo costo, uso racional y adaptándose a la realidad de cada medio. Y todo esto obviamente no excluye el uso del método científico para buscar evidencias científicamente comprobadas que puedan contribuir con el desarrollo de este conocimiento. Y bueno, para terminar, lo que un profesor mío me dijo una vez, la medicina finalmente es solo una, ¿no? La que sana al paciente. Entonces, en vez de estar peleando y por qué cosas se mejoran o no, es por llegar a un consenso que cada tipo de medicina tenga su espacio, ¿no? Eso sería lo ideal. Gracias. Ahora vamos a ver un poco la situación y desarrollo de la medicina alternativa y complementaria a nivel internacional. Cómo ha sido su crecimiento, el tema de usuarios, proveedores y estadísticas. Una de las cosas que más nos llamó la atención cuando empezamos a ver esta investigación fueron las estadísticas publicadas por la OMS sobre el uso de la medicina alternativa y complementaria. China llega al 95% de la población, en Alemania es muy fuerte también el 85%, en el Perú tenemos un 70%. Como dijimos, como Fiorella también decía, no hay consenso exacto sobre la definición de cuáles son exactamente las técnicas que son parte de la medicina alternativa. Pero bueno, estas encuestas han sido en base a determinadas terapias en cada país, muy populares en cada país. ¿Cuánto gastan en medicina alternativa los países, ¿no? Hay algunas estadísticas de algunos países específicamente, como en Estados Unidos, por ejemplo, que se ha registrado un gasto anual de
2.700 millones de dólares anuales. En Canadá es bastante alto también, 2.800 millones de dólares al año. Respecto a quién tiene política pública y legislación MAC, vemos que la mayoría de países asiáticos tienen una política pública de medicina alternativa. Algunos países en América del Sur también, como Chile, Argentina, y Bolivia, Ecuador, algunos países africanos. Casi todos los países en realidad vemos que tienen legislación sobre medicina alternativa o algún tipo de legislación pendiente también en varios países africanos y en Australia. Lo oscuro es que tienen. Lo oscuro es que tienen política nacional, lo más oscuro. Los que tienen legislación solamente están en verde y los que tienen legislación pendiente están en amarillo. Respecto a quién tiene financiamiento público para medicina alternativa, los países que están en amarillo cuentan con financiamiento público para medicina alternativa en términos de algún tipo de seguro público o provisión gratuita, ¿no?, de este tipo de medicina. Vemos que es un gran número de países también, casi toda América, casi todo Asia, y, bueno, Australia y algunos países de África también. Bueno, ante la pregunta ¿quiénes usan medicina alternativa? Hemos encontrado que en países pobres la técnica más usada de consideramos medicina alternativa y complementaria es la medicina tradicional, ¿no?, autóctona. En documentos internacionales se habla de medicina tradicional o medicina herbal, porque priorizan el tema de las plantas o las hierbas, ¿no? Vemos que el uso de medicina tradicional es muy fuerte, por eso en países pobres, en la mayoría de países asiáticos, en Latinoamérica, en algunos países de África, pero también vemos que se usa la medicina tradicional en países más desarrollados, ¿no?, como Canadá, España, Alemania, el Reino Unido o Australia. Este uso de medicina tradicional o autóctona para sanidad primaria en países pobres es bastante alto, ¿no? En Etiopía, bueno, llega el 90% de la sanidad primaria, en India un 70% destacable también. Bueno, además del uso de esta medicina tradicional en países pobres, encontramos también que los países ricos también usan una variedad de técnicas de medicina alternativa. Según una encuesta en Estados Unidos en el año 90, el usuario promedio de MAC tiende a ser de edad adulta, con alto nivel de educación y de ingresos y un pobre estado de salud. Generalmente no es afroamericano y lo tiene voluntad para probar diferentes terapias. Una encuesta en Europa, también más reciente, del año 2005, describe al usuario promedio de MAC en pacientes con cáncer como mujer, joven, de alto nivel educativo y de alto ingreso anual. Acá vemos un cuadro sobre la popularidad de técnicas precisamente en países pobres versus países ricos. Vemos como la medicina tradicional o herbal, como veíamos, es la más popular en países pobres, y en países ricos hay en realidad una variedad de técnicas, ¿no? Se usan, incluida la medicina tradicional. La medida se ha dividido países pobres versus países ricos pensando en un ingreso per cápita anual menor de $15.000 y en el segundo caso mayor de $15.000. La medida de popularidad en este caso se ha establecido con 7 criterios, ¿no? Si es que tiene el país legislación específica sobre proveedores y productos MAC, educación, si se brinda educación MAC, si hay asociaciones profesionales, si hay financiamiento público, si hay un censo de proveedores MAC, si existen instituciones MAC y si hay literatura respecto a medicina alternativa también. Bueno, ¿para qué enfermedades
se usa. Sobre todo destacan las enfermedades degenerativas y las crónicas de dolor y trastornos emocionales, ¿no? Según una encuesta de Estados Unidos del año 98. Las razones que dan los usuarios también en una encuesta del mismo año en Estados Unidos se refieren a la eficacia, al costo de efectividad de la medicina alternativa, la familiaridad cultural, el hecho de que la atención primaria está fuera del alcance y la insatisfacción en medicina convencional. Respecto a los proveedores de la MAC, hemos visto bueno, médicos, terapeutas, dentistas, enfermeras o sanadores tradicionales o curanderos. Hay una encuesta realizada en Suiza, por ejemplo, que demostró que el 46% de médicos había utilizado alguna técnica de MAC, principalmente la homeopatía y la acupuntura, que son más populares en ese país. En Bélgica, el 74% del tratamiento de acupuntura lo administran médicos. En Alemania, el 77% de las clínicas contra el dolor proporcionan acupuntura. En el Reino Unido, 46% de los médicos recomiendan a sus pacientes un tratamiento de acupuntura o los tratan con acupuntura ellos mismos. Y también, bueno, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido tiene un directorio de proveedores MAC con el detalle de 6.000 fabricantes calificados. La mayoría de países en desarrollo tienen institutos de investigación sobre medicina alternativa. Destacan países como China, Ghana, la República Popular Democrática de Corea, la India, etc. Sin embargo, también hay institutos nacionales de investigación MAC en países desarrollados, como es el caso de Estados Unidos. Hay un dato sobre el presupuesto anual de este centro, cómo ha crecido desde el año 92 hasta el 2000, ¿no? Un aumento significativo en millones de dólares. No tenemos datos a partir del 2000, pero suponemos que ha ido en aumento, ¿no? Existen varias iniciativas internacionales de medicina alternativa y complementaria, como es el Consorcio de Centros Académicos de Medicina Integrativa y otros más, como la Iniciativa Global para Sistemas Tradicionales o el Grupo Especial Interesado en Terapias de MAC de Estados Unidos también. Del lado de la Unión Europea tiene el proyecto COST sobre medicina no convencional, y en el 99 su asamblea parlamentaria pidió a los Estados miembros que fomentasen el reconocimiento oficial de la MAC en la Facultad de Medicina, a fin de alentar su uso en hospitales y alentar a los médicos a estudiar MAC en la universidad. Hemos encontrado varios centros y programas universitarios de MAC a nivel internacional. Destacan las principales universidades norteamericanas, muchas tienen centros impresionantes sobre la investigación de medicina alternativa. Finalmente, bueno, respecto a cursos universitarios de medicina alternativa, el 64% de las escuelas de medicina en Estados Unidos ofrecen uno o más cursos en MAC, y el 40% de las escuelas de medicina en el Reino Unido ofrecen cursos de medicina alternativa también. Bueno, en el Perú tenemos el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y posgrados en la Universidad Norbert Wiener también, aunque no existen cursos especiales a nivel de pregrado.